Buenas tardes a todos y bienvenidos a este encuentro virtual y semipresencial con Eloy Tizón, con el Club de Lectura Espabila y Lee. Entonces, lo primero que hay que precisar en ese sentido para las personas que os habéis animado a conectaros virtualmente es que esto es un club de lectura muy pequeñito que está auspiciado por la Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de León, pero que, bueno, en realidad la cabeza y el motor de esta iniciativa es Magali Labarta, que está aquí y que es la directora del club y que decidió que para esta primera edición pues el hilo conductor podría ser la metaficción. Entonces se eligieron varias lecturas y una de ellas, pues como no podía ser de otra manera, era el libro de Eloy, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues para que entendierais un poco el porqué de esta reunión. Lamentablemente, como los escasos miembros que forman parte de este club tan selecto tenían oposiciones este fin de semana y pruebas de acceso a la universidad, pues no podían estar aquí, aunque nos han mandado algunas preguntas para hacerle a Eloy. Y bueno, en ese sentido, pues podemos ir alternando porque seguro que nos os habéis animado a tener este encuentro, como por ejemplo Ángel, que ha sido una gran sorpresa que haya aparecido alguien por aquí con toda su ilusión, pues entonces amablemente te invito, Ángel, a que cuando quieras también intervengas, por supuesto, así como Emma, Almudena o Natalia, y quien más que pueda aparecer de forma virtual. Bueno, eso por un lado. Por otro lado, casi que presentar a Eloy Tizón es un poco redundante, creo que aquí todos lo conocemos, pero bueno, sí que quiero dar las gracias, pues en nombre de, aunque yo simplemente ejerzo realmente aquí de moderadora, pero pues de parte del Club de Lectura y de Magalí, porque sé que siempre te has prestado muy amablemente a participar, incluso a venir en persona en caso de que existiera esa posibilidad. Y bueno, pues es un placer contar con uno de los nombres imprescindibles de la última narrativa en español, uno de los nombres propios que ha supuesto ese cambio, ¿no? del cuento actual. Bueno, no hace falta revisar tu bibliografía, pero bueno, nombres ineludibles como Técnicas de iluminación y Velocidad de los jardines. En fin, que como cuentista pues nos alegra mucho que estés aquí, pero sin olvidar otras facetas como la de prologuista, editor y en este caso articulista o reseñista, que es la razón por la que estamos aquí para celebrar esos 30 años de memoria lectora. Entonces, bueno, pues sin más dilación, aunque se entiende que todos los que estamos aquí hemos leído el libro, pues te invito, Eloy, a si quieres hacernos unas aclaraciones previas o si quieres. Sí, con mucho gusto. Bueno, lo primero, muy buenas tardes a todos o a todas, porque son, como siempre, mayoría femenina. Es un placer enorme compartir este rato con vosotras. Bueno, ya a la mayoría nos conocemos, somos amigos, tenemos confianza, entonces, pues, es una delicia vernos, ¿no? Gracias al Club de Lectura, Espabila y Lee, a Magalí, a ti, Raquel. Y bueno, también quiero agradeceros que os hayáis accedido a que hiciéramos este encuentro de manera virtual. Es verdad que, bueno, yo lo solicité, ya estoy un poco como las viejas divas de Hollywood, ¿no? Aquí exigiendo, ¿no? Lo solicité porque, como sabes, bueno, cuando me lo propusisteis, todavía estábamos con la pandemia en una fase, bueno, más oscura. Aún yo no estaba vacunado, no sabía cuándo me iba a vacunar y bueno, por un poco por precaución yo os pedí si lo podíamos hacer virtual, me dijisteis que sí y es algo que os agradezco. Pido disculpas al lector que ha ido a que le firmara el libro, lo siento, seguro que habrá otra ocasión porque León es un sitio al que he ido más veces y siempre me he sentido maravillosamente bien tratado, o sea que cuando pase un poco esta tormenta,
pues volveré seguro y nos veremos en persona, ¿no? Y gracias, bueno, también por acordaros de Herido Leve como uno de los libros libros que hablan de libros, que en el fondo es lo que se puede sintetizar. Y yo diría que, aunque parezca paradójico, es un libro que yo no sabía que había escrito, porque lo explico un poco en el prólogo, ¿no? Es un libro que recoge gran parte de los textos que he escrito en torno a la literatura. Bien sean reseñas, artículos, reflexiones, bueno, todo lo que tenga que ver con la literatura. Y cuando empecé a plantearme escribir el libro, la verdad que yo no era consciente de que había escrito tanto sobre literatura, porque yo empecé a publicar este tipo de textos muy joven, antes incluso de que publicara mi primer libro de relatos, Velocidad de los Jardines, es decir, estamos hablando de con 25 años o así empecé a colaborar. Y claro, es una colaboración, digamos, muy de goteo, te piden un artículo por aquí, otro por aquí, y al final pasan bastantes años y son muchos textos y uno no es consciente, muchas veces la memoria te falla. Y cuando empecé a recopilarlo, una de las cosas que me sorprendió era la cantidad de textos sobre literatura que yo había producido y escrito. Empecé a leerlos con curiosidad, la verdad, no sabía bien qué me iba a encontrar. Y fue una lectura, tengo que decir que, bueno, que me despertó ciertas ganas con la posibilidad o el sueño de si se podía construir algo en torno a esos textos, ¿no? Eran textos sin ningún hilo conductor, de autores muy diferentes, literaturas diversas, idiomas. Y entonces, bueno, ahí digamos que hubo un doble trabajo. Por un lado, ir revisando reseña a reseña para corregirlas, para actualizarlas, para, bueno, añadir cosas que en aquel momento en que lo escribí no sabía y ahora sí sabía, sobre autores, sobre libros, etcétera. Entonces, cada reseña lleva un trabajo particular de corrección. Y luego otro trabajo que fue bastante intenso, que es el de estructurar todo eso que hacía yo. Claro, imaginaos, yo me encuentro en el ordenador con 100 y pico de textos, cada uno de un autor distinto, de una época distinta, y un poco la pregunta fue cómo puedo darle una vertebración, una estructura a eso, ¿no? Y eso fue una parte de trabajo muy apasionante para mí, que me costó unos cuantos quebraderos de cabeza, porque claro, es difícil encontrar el hilo conductor. Yo empecé barajando pues un poco las ideas que todos tenemos, pues por orden cronológico, me parecía un poco, si quieres, básico, por orden de idiomas, de culturas, de épocas, en fin, jugué con varios índices hasta que, bueno, mi amigo Andrés Neumann, lo cuento también en el prólogo, en una comida, pues me dio una sugerencia importante que era, bueno, romper un poco una barrera rígida y ordenarlos más bien por lo que podemos llamar familias temáticas, ¿no? Entonces, bueno, hay determinados textos que están agrupados por el tema del viaje, por ejemplo, porque son libros que de alguna forma tratan el tema del desplazamiento, bien sean textos de ficción o biografías. Otros que se centran más en la familia, que es un tema que, por supuesto, la literatura ha tratado exhaustivamente. Otros textos, bueno, que son específicamente en nuestro idioma. Bueno, fui ordenándolo un poco por este tipo de familias, siempre con alguna duda, porque, claro, hay algunos textos que son muy claros de dónde colocarlos y otros que podrían pertenecer a más de un epígrafe. Pero bueno, fue un acercamiento gradual. Poco a poco los textos fueron encontrando su lugar y yo creo que, bueno, queda una selección que no es arbitraria, un orden que no es arbitrario y creo que, bueno, le da cierta solidez a la propuesta, ¿no? Que no sea un cofre de textos elegidos al azar, sino que, bueno, tengan una cierta entidad orgánica. Eso, ya digo, me llevó tiempo, pero era un trabajo para mí esencial. Eso tenía que estar bien resuelto para que el libro, bueno, tuviera consistencia, no fuera una mera suma de textos arbitraria, ¿no? Que tuviera una lógica. Incluso te diría una lógica narrativa, ¿no? Luego podemos hablar que yo creo que es un texto
bastante narrativo, o sea, que habla de libros. Eso, si quieres, lo dejamos para un poco más adelante, para no contarlo todo en la primera intervención. Pues gracias y bueno, aunque la introducción que nos has hecho es un poco, lo vienes a contar en la parte de prólogo, Sí. pues ahora, bueno, en primer lugar voy a intervenir yo, pero para darte un poco de feedback, ¿no? Sí. Un poco de lo que ha sido Sí, de sí. nuestras impresiones, ¿no? De lo que hemos hablado. Pues varias cosas importantes sobre el carácter, ese narrativo que acabas de mencionar. Por un lado, el entusiasmo, ¿vale? El entusiasmo por la lectura es algo que llega totalmente. Quizá haya habido lectores que te hayan dicho que no les haya llegado. Pues a nosotros creo que, vamos, es el gran logro, ¿no? De este ensayo, ¿no? Tampoco le voy a poner una etiqueta, o sea, da igual, pero es que es capaz de transmitir totalmente las ganas de leer. Y eso es en parte, sobre todo, gracias a precisamente a que no es un compendio de artículos o de reseñas como tal, ni se basa en criterios puramente literarios, de teoría, de calidad, no, sino que en gran parte de los casos lo puramente vivencial, lo anecdótico, lo emocional es tan fuerte que es precisamente esa parte más ficcional y de recreación lo que te da muchas ganas de leer, ¿no? Le habíamos comentado, pues a veces el descubrir cómo una persona que ha tenido una vida así, un escritor, no, es que ahora tengo que leerlo porque parecen vidas de ficción. Entonces eso sí que es algo que nos ha llamado mucho la atención. Otra cosa que sí que con honestidad, para comentarte, es que en general, pues más de la mitad de los autores eran absolutamente desconocidos, ¿no? Para nosotros, lo cual está muy bien porque por una parte te llevas la gran alegría, ¿no? Ese placer de los que ya conoces, pero que además te gustan, es como, ¡ah! Mira qué bien, porque es que ese aspecto a mí también me encanta. Es que, mira, es que ese cuento también. Entonces, eso es muy gratificante porque al final es como estar tomándote una caña con un amigo y ver que compartes esos gustos, ¿no? Pero por otro lado, es decir, ostra, ¿cómo podía no conocer esta novela o a esta escritora? O sea, entonces, en ese sentido, pues, Eloy, tenemos que decirte que el libro ha llegado y que sobre todo nos has dado ganas de leer y que esos cientos de hilos conductores, de vasos comunicantes, de libros que llevan a otros libros, funcionan por vía directa. Y además, creo que, no sé los demás, pero una cosa que a mí me ha pasado es que después de leer algunas obras o algunos autores que no conocía, incluso algunos que sí conocía, luego he vuelto, después de releer algunos cuentos, por ejemplo, he vuelto a leer tus textos para decir, sí, no recordaba yo, no lo había enfocado de esta forma, pero tienes toda la razón y eso le da como mucho más sentido, ¿no? Así que, bueno, eso por darte un poco de feedback. Y bueno, nuestros compañeros socios pues tienen algunas preguntas, yo también, Magalí, creo que Ángel también quiere preguntarte y supongo que Almudena, que Emma o que Natalia pues también quieran, entonces si os parece nos podemos ir turnando los presenciales con los virtuales. No sé si os parece bien. Sí. Bueno. Yo, antes que nada, si me permite, Raquel, quería darte las Sí. gracias por tu comentario, que por supuesto me alegra mucho. Sobre todo lo que dices del entusiasmo lector. Ese era uno de los objetivos, porque creo que a veces los ensayos, seguramente sin mala intención, pero a veces caemos o escribir para un club de informados mediante un lenguaje lleno de terminología, muy centrada en nuestro campo de trabajo y demás, que puede producir un resultado un tanto frío para un lector, ¿no? Entonces, bueno, entre las elecciones que uno hace al principio está la elección del tono, claro, con qué tono me voy a dirigir al posible lector, ¿no? Dado que son textos que su origen está en los medios de comunicación,
obviamente tú en el momento de escribir ya sabes que vas a tener un receptor, cosa que no siempre ocurre con la ficción, que tú escribes y a lo mejor no sabes si ese texto al final verá la luz o no, si lo darás por bueno o lo terminarás echando a la papelera. Entonces ahí, digamos que el interlocutor, la figura del interlocutor es más borrosa, más débil. Sin embargo, en estos textos yo estaba hablando para alguien, fueran muchos o fueran pocos, eso es aparte, pero para alguien estaba hablando. Entonces ahí yo creo que cabe una amplia selección de qué tono utilizo. Un tono profesoral, un tono seco, un tono antipático. Y bueno, yo ahí sí tuve claro desde el principio, mi elección era por un tono amistoso, desde luego que no ahuyentara a nadie. Creo que la literatura a veces nos ponemos tan estupendos que sin querer ahuyentamos a personas a lo mejor un poco más profanas que de buena fe quieren entrar en el mundo de la literatura, pero que se ven con una barrera. Entonces yo procuré que el texto estuviera bien escrito, que fuera grato de leer y que contagiara amor por las letras, que es el que yo siento. Entonces me parecería absurdo no ser capaz de contagiar al lector de esa sensación de belleza que yo tengo ante muchísimos textos y de enriquecimiento vital que me produce la literatura. Entonces el objetivo, me gusta lo que lo has dicho porque era un poco ese, o sea, no quería que el posible lector se quedara con la impresión de este libro es estupendo, no me gusta o lo que sea, sino que el libro fuera un puente que te conduce a otros libros, ¿no? Entonces, bueno, sí quería que el paseo por el puente en sí fuera grato, pero el objetivo último es, yo lo prefiero, que el lector me diga, pues como acabas de hacer tú, pues he descubierto a tal autor, a tal autora, este otro lo conocía de oídas, pero lo tenía olvidado. En ese sentido, creo que es un libro ambicioso porque, por un lado, no me puedo olvidar de los clásicos que tanto amamos, y creo que un libro de literatura pues tiene que hablar de Flaubert, tiene que hablar de Natalia Ginzburg, tiene que hablar de un montón de nombres que adoramos, tienen que estar ahí, pero también quería, bueno, hacer llegar la idea de que hay muchos escritores que a veces están olvidados por una cuestión de modas, porque se ponen de moda durante una época y luego dejan de publicarse, las editoriales un poco los abandonan y siguen siendo muy valiosos, ¿no? Entonces, esa labor de recuperar nombres que merecen la pena y, por otro lado, bueno, no nos olvidemos de los clásicos que están ahí y que también nos siguen ofreciendo lecciones de sabiduría y de belleza constantes. Para mí uno de los grandes placeres del libro ha sido precisamente la parte biográfica de los autores. No en todos los autores le dedico el mismo espacio a la parte biográfica, pero en los que he podido, bueno, me resultaba muy estimulante y un pequeño reto eso de, bueno, ¿cómo cuento la vida de Flaubert en 3 páginas, ¿no? Haciéndola atractiva, o de Isaac Dinesen, y eso me gusta mucho ese juego de síntesis, de coger ciertos momentos importantes en la vida de un escritor o de una escritora y tratar de darles expresividad, plasticidad, intentar ver la obra y la vida de los escritores quizá como un todo. Obviamente las circunstancias biográficas no explican enteramente a los escritores, eso es imposible. Pero bueno, creo que contextualizarlo sí ayuda. Saber que Flaubert sufría episodios de epilepsia, pues quizá nos pueda dar alguna pista, ¿no? O las vidas tan duras y tan terribles que llevaron escritoras como Marina Tsvetaeva o incluso el propio Nabokov, que se salvó por poco de la quema. Los escritores que padecieron las dictaduras europeas, bien sea la dictadura de signo fascista o la dictadura de signo stalinista, ¿no? Son vidas realmente que merecen mucho respeto, a mí me merecen todo el respeto del mundo. Me parece que merece un homenaje el valor que le echaron todas estas personas a la vida y quería ponerlo de relieve sin caer tampoco en adoración, sin colocarlos en un pedestal. Es decir, también creo que es bueno acercarse a los autores con un punto de familiaridad, de confianza y ver que, bueno, que fueron seres humanos exactamente igual que nosotros, con unas circunstancias determinadas, ¿no? A veces tienen un sesgo humorístico, cosas que le pasaron, a veces un sesgo más dramático,
pero creo que a mí siempre me interesa cuando un autor me deslumbra o una autora me deslumbra, de dónde sale esta persona que ha escrito, cuál es su vida, qué ha leído, cómo se ha formado, dónde estudió. Bueno, esa curiosidad sí he procurado que tuviera su cabida en Herido Leve. Yo, fíjate, a colación de todo lo que has comentado, tengo varias preguntas, pero las mías casi las voy a dejar para el final si hay tiempo, porque además alguna puede ser bastante sustanciosa y crear polémica. Muy bien. Te oigo peor ahora, Raquel. No se te oye. ¿No se me oye? Ahora sí. Han sido unos segundos. Vale, que me he silenciado sin querer. Lo que voy a hacer ahora, voy a compartir pantalla para poneros el vídeo que nos ha mandado nuestro compañero Ernesto, porque él te hace una pregunta que yo creo que va un poco a colación sobre este aspecto, pienso, biográfico puede ser. Entonces, voy a compartir. Presentar una pestaña. Vale. Creo que ahora estáis viendo. Sí, se está cargando ahora. Vale. Se carga el vídeo. Ahí lo tenemos. Ahí. Y vamos a ver, a escuchar a Ernesto. Si no se oye, decidme. Hola, buenas tardes. Soy Ernesto Turienza, participante del Club de Lectura de Espabila y Lee. Y bueno, por circunstancias personales hoy no puedo conectarme esta noche con el Horizon. Desde aquí le mando un saludo tanto al autor como al resto de participantes de la charla. Y bueno, básicamente para hablar un poco de mí y relacionarlo con el gusto y el amor hacia la literatura, pues básicamente decir que todo empezó cuando yo era pequeñín. Estamos hablando pues igual 5 o 4 años. Yo me crié en un pueblo muy pequeñín de La Bañeza y cerca de La Bañeza, vaya, aquí en la provincia de León, y iba pues periódicamente, igual cada 15-20 días, iba al bibliobús, que de hecho es una actividad que intenta acercar la lectura a los pequeños pueblos, a la vida rural de aquí de la provincia, y es una actividad que se sigue llevando hoy día, lo cual me alegra muchísimo. Y bueno, pues simplemente poco a poco pues era la única biblioteca así que podía, o sea, que tenía cercana a mi día a día, vaya, que yo pudiera disfrutar de entrar en una biblioteca, escoger un libro, hojearlo y al final llevármelo para casa para tener ese mes 20-30 días para leerlo. Y bueno, pues poco a poco ahí se fue fomentando un poco el gusto a la lectura y bueno, además he sido participante de varios clubes de lectura, por ejemplo el típico del instituto. Y bueno, pues básicamente ahora que estoy aquí en León, pues aquí estamos, en este maravilloso club con estas actividades tan fantásticas que hacemos como la que estamos presenciando hoy. Y bueno, en relación al libro con el que la charla está girando hoy en torno a Herido Leve, de Eloy Tizón, quería hacer una pregunta, porque a lo mismo que, por ejemplo, mi gusto por la literatura se ha hecho de una forma no separada, pero bueno, influenciada quizás por el entorno académico. En el prólogo se menciona, mencionas, Eloy, que tu gusto por la literatura se fue fomentando poco a poco, un poco ajeno a la vida, al entorno académico. Entonces, mi pregunta es la siguiente: ¿de qué manera se podría incentivar en la sociedad actual y en el momento actual el gusto y el amor por la literatura en los jóvenes? Vamos, en los jóvenes a nivel educativo de la ESO, primaria, ¿cómo se podría incentivar fuera de las aulas? Muchas gracias y un saludo. Bueno, muchas gracias a Ernesto por la pregunta, que es compleja, desde luego. Bueno, yo creo que todos los que amamos la lectura necesitamos pocas razones para justificar ese amor, ¿no? Nos parece raro que alguien no comparta esa misma pasión que tenemos nosotros. Y en cambio, al que no le gusta la lectura parece que no hay argumentos suficientes para convencerle, ¿no? Es esa doble paradoja. Bueno, yo creo que leer tiene que ser sobre todo un placer y una felicidad. Y me parece que una parte no es tanto obligar a los demás a que lean, no puedes obligar a nadie a que sea feliz, ¿no? O a que esté enamorado, tiene que salir de uno mismo,
pero a veces sí puede servir uno de ejemplo, de que si los demás ven que a ti te produce tanto placer y tanto disfrute eso, a lo mejor es que algo tiene que realmente no es un mito, ¿no? Sino que realmente ahí hay algo, hay un foco que irradia algo que merece la pena conocerse y vivirse, ¿no? Pienso que por ese lado, sobre todo, yo diría que no tiene que ser una imposición la lectura, sino habría que establecer cierta estrategia de seducción para atraer a los jóvenes bueno, realmente eso, es un placer, o sea, lo más alejado del castigo que pueda haber o de la imposición es la lectura. ¿Qué estrategia se puede llevar? Bueno, ahí es difícil. Yo conozco algún profesor o profesora que inciden mucho en la lectura y son muy activos. Y ellos, por ejemplo, tenían el pequeño truco, si queréis llamarlo, de organizar con los alumnos pequeñas representaciones de un capítulo de un libro, de un acto de una obra teatral en clase, en la que, bueno, entre varios alumnos se repartían los personajes que intervenían y entonces hacían esa pequeña escena, montaban esa pequeña escena. Entonces eso me decían que a los alumnos les divierte muchísimo, ¿no? Todo lo que sea participar, todo lo que sea ponerse un poco esa máscara de actuación y a lo mejor puede ser una manera de entrar en la lectura, ¿no? Yo recuerdo, siendo estudiante, que yo lo que más echaba de menos eran libros que hablaran un poco de la misma situación vital en la que yo estaba cuando era adolescente, ¿no? Los libros que hablan de las dudas, de las perplejidades, de las inquietudes, de los miedos que se producen cuando uno está atravesando esa edad que sin duda es muy complicada, ¿no? Entonces, bueno, a mí generalmente más que importarme la Celestina, pues a lo mejor me sacudía más, que es un libro maravilloso, por otro lado, ¿no? No digo que no lo sea, pero quizá a esa edad importa más libros en que los personajes estén en su misma edad, en su misma situación, que uno sienta que el libro de alguna forma está hablando de algo tuyo, incluso te está hablando a ti, ¿no? Eso ocurre mucho con El guardián entre el centeno, de Salinger, con El señor de las moscas, ¿no? de Golding, que son libros que, bueno, protagonizados por chavales en los que uno puede sentir bastante más empatía quizá de la que siente por los protagonizados por personajes adultos y a veces de otros siglos, ¿no? Que uno puede sentir alguna lejanía con esos planteamientos. Pero desde luego no es fácil, no es fácil. Yo creo que la literatura es una pasión y como todas las pasiones se puede compartir, se puede transmitir a los demás. Ese creo que es el reto que tenemos los que damos clase o los que ocupamos algún sitio, digamos, con interlocutores, ¿no? Donde hay interlocutores. Eso es lo que le respondería a Ernesto. Bueno, pues Ernesto te da las gracias. Vale. En diferido. Vale. Y ahora, si Almudena, Emma, Natalia, si a alguna le apetece intervenir, por si queréis por intercalar, o no, yo tampoco os quiero obligar, sí. Que igual queréis venir de oyentes, si les apetece, ¿no? Hola, ¿qué tal a todos? Gracias, Eloy, porque esto es una maravilla, que un domingo podamos estar aquí reunidos, ¿verdad? Hablando de literatura, hablando de cómo se ha gestado este libro, es una gozada. Lo tengo aquí, estoy releyendo el prólogo y bueno, pues yo tengo dos preguntas. Cuando tú escribiste este libro, ¿cuál era la intención como autor de la receta? ¿A qué público iba dirigido? Es decir, tú te planteaste una serie de artículos, los recopilaste, reorganizaste, tardaste un tiempo que supongo que habrá sido bastante en estructurar este libro, porque no es fácil, pero luego pensarías, ¿hacia quién va dirigido? Claro. El libro más o menos tardó un año en
bueno, mientras le fui dando forma, lo fui reescribiendo, lo fui reestructurando, aproximadamente fue un año de trabajo. Pues es poco, ¿eh? Claro, ten en cuenta que ya partía de, digamos que partía de una base. Sí. O sea, mi trabajo fue sobre todo de reescritura, de revisión y de estructuración. Sí, aproximadamente un año. Eso fue lo que me llevó. Y la intención, bueno, a ver, yo obviamente es un libro que se dirige a lectores o a interesados por la literatura. O sea, tiene que haber un cierto interés por la literatura. Dentro de ese amplísimo público lector, yo evité, como he señalado antes, la excesiva especialización. Creo que eso no es un libro para profesionales de la literatura, para críticos, para catedráticos, sino yo pienso que en principio cualquier persona con un interés y una mínima base cultural creo que puede disfrutar del libro, ¿no? La impresión que me ha llegado sí es esa, de diferentes lectores, de clubs de lectura, aparte de este de León, que lo han señalado con el libro, y que al principio me contaban era acogido con un poco de temor, ¿no? Las integrantes, porque los clubs de lectura sabéis que mayoritariamente son lectoras, al principio decía, pero nos vais a hacer leer un libro de crítica literaria, ¿esto qué es? Y ellas mismas me decían, al principio lo cogimos con reticencia el libro, pero luego es verdad que el libro es ameno, enseña cosas, se aprende con él, es muy variado, entonces al final lo disfrutamos bastante. Lo cual, bueno, me lleva a pensar que no hace falta ningún tipo de especialización para entrar en este libro. Que cualquier persona que ame la literatura y tenga ese punto de curiosidad, a ver qué nos puede enseñar este autor sobre novelistas que conozco o que desconozco. Bueno, ¿cómo puedo dialogar con este libro? Creo que es un libro dialogante o que busca el diálogo. Yo no, por supuesto, renuncio a sentar cátedra con lo que digo, no es para nada mi pretensión. Yo doy mi opinión, mis impresiones de lectura, que pueden coincidir o pueden ser acertadas o pueden no coincidir, incluso a veces el lector tiene todo el derecho a no estar de acuerdo conmigo, ¿no? No me importa tanto eso, o sea, yo no quiero llevar razón, pero sí me gustaría entablar un diálogo, eso sí. Y una cosa, te has planteado, por ejemplo, ya han pasado desde la publicación 2019, sí. Han pasado 2 años en plena pandemia, sí. Que la visión de la realidad del mundo de la literatura, pues posiblemente ha cambiado en todos los seres humanos, ¿no? Entonces, si ahora te acercas al libro, alguna parte la reestructurarías de otra forma, la escribirías, la eliminarías del libro, o tal vez la escribirías de nuevo de forma diferente. Claro, es una buena pregunta. Yo he sentido con Herido Leve que era un libro inacabable para mí. Es decir, un poco la cuestión era dónde paro, porque obviamente la literatura es prácticamente infinita, hay muchos autores y autoras que me encantaría haber incluido y que no incluí por razones de que en algún momento tiene uno que terminar. Y mi idea siempre es que sea un libro abierto. Es decir, que en hipotéticas y futuras reediciones yo incluiría textos, modificaría, cambiaría y, bueno, creo que es lo que invita a la propia literatura, ¿no? A ese constante replanteamiento sobre lo que uno dice, sobre lo que uno ama, sobre lo que uno le gusta. Siempre se puede matizar un poco más lo que se dice. Entonces, sin duda, si hubiera una reedición del libro, yo cambiaría cosas, vamos, me encantaría y estoy seguro de que disfrutaría tanto como disfruté organizándolo, porque para mí fue una fiesta, o sea, este libro, de hecho, ese era uno de los motivos que me costó soltarlo de las manos, porque yo es que he disfrutado muchísimo con este libro. Es un libro que me he encontrado semi-organizado, o sea, digamos que ya estaba la base creada por esos artículos que escribía a lo largo del tiempo, pero que bueno, que me ha dado pie para volver a ellos, para matizar. Sobre todo creo que es importante el tema del matiz, que muchas veces cuando uno escribe por encargo tiene una limitación de espacio.
Y entonces, bueno, obliga a veces a ser como muy tajante en ciertas afirmaciones. Y al publicar el libro, pues me he permitido matizar cosas que habrían quedado demasiado rotundas. Y yo lo seguiría trabajando, ¿no? Lo seguiría Pues te eternamente. animo a que lo hagas y te replantees una reedición para 2022. Bueno, primero se tiene que vender esta. Primero se ¿Cuántos se tiene han que agotar. vendido? ¿Cuántos ejemplares se han vendido? Bueno, la primera edición en física fueron de 3.000 ejemplares. Aún no se han agotado. Y luego también está la versión para leer en el libro digital, que ahí, claro, ahí no hay límite, ahí Claro. todos los que sean. Muy bien. Pues muchísimas gracias. Nada, a ti, por favor, Almudena. Muchísimas gracias, Almudena, por estar y por animarte a preguntar. Y en la línea de lo que acabáis de comentar, yo me preguntaba cuando lo leía si, aunque tú mismo hablas del canon literario en varias ocasiones y mencionas que ha ido variando a lo largo de los siglos, que en cierta forma hay que estar en contra, ¿no?, de la idea de canon, pero a mí me daba la impresión de que tú también con este libro estabas intentando reivindicar no tu propio canon, sino cómo hay que tener en cuenta otras facetas que no se tienen, ¿no?, a la hora de elaborar esas listas. Aunque no sean todo criterios literarios, ¿no? Porque pienso sobre todo en el caso de algún escritor de los rusos, ¿no?, de la época comunista, que yo no los conocía, pero me llamaba la atención que decías, bueno, este libro es discutible desde el punto de vista literario, pero como documento, como testimonio, es indiscutible y así. Entonces, pero de alguna manera no estás también tú intentando hacer tu propio canon. Es una buena pregunta, muy buena, Raquel. Y en cierto modo tengo que reconocer que sí, que tengo que darte la razón y que me has pillado, entre comillas, ¿no? Yo leo a veces autores que se oponen a la idea del canon. Yo reconozco que es una idea que no me resulta incómoda, no me resulta molesta como punto de partida o como hipótesis. Es decir, hay un cierto número de autores que han pasado el filtro del tiempo, de sucesivas generaciones, y digamos que se han ganado nuestro respeto y nuestra admiración. Pero yo creo que el canon no puede ser nunca un objeto monolítico, no puede ser una jaula, sino un espacio abierto y sometido a una permanente reconsideración. Porque el canon varía y es bueno que varíe. Y entonces estamos todo el rato jugando un poco a los soldaditos o a la casa de muñecas, ¿no? Metiendo muñecos y sacando muñecos por 1000 razones. Por razones ideológicas. Yo diría que casi las razones literarias a veces quedan en la sombra, ¿no? Ahora me parece que hay una revisión del canon muy interesante desde la óptica femenina, ¿no? Escritoras que estaban completamente olvidadas, marginadas, sin ninguna razón más allá de la pura injusticia. Y creo que ahora, desde hace unos pocos años, estamos viviendo ese movimiento que para mí es sano, es muy saludable, ¿no? Porque hay escritoras, por ejemplo, se me ocurre el caso de Concha Alós, una escritora española, que en su momento tuvo presencia, llegó a ganar el premio Planeta y estaba, vamos, completamente marginada. Y cuando lees un libro como Rey de Gatos, que ha publicado La Navaja Suiza, es un libro de cuentos, es un libro magnífico, atrevido, valiente, donde toca temas que quizá eran incómodos para la sociedad de la época, la España de los años 70. Me parece de toda justicia que ese libro esté en el canon de la cuentística española mejor. Y como ese hay 1000 casos, ¿no? Entonces yo creo que el canon es un poco una fuerza que te obliga a pelear contra ella, ¿no? Por eso me gusta que exista, porque a veces creo que nuestras opiniones también se afirman en oposición a lo otro, ¿no? Obviamente, si alguien dice que el Quijote de Cervantes no debería estar en el canon, hombre, eso me parecería
excesivamente, excesivamente controvertido, porque, bueno, es un libro inmenso desde un montón de puntos de vista, ¿no? Pero no todos los libros son el Quijote de Cervantes y yo sí admito ese grado de discusión y en el momento en que uno plantea una alternativa al canon, como pueda ser este libro, si lo llamamos alternativa o posibilidad de otro canon o no sé cómo llamarlo, también tiene que estar dispuesto a discutir, ya que le digan, bueno, pero esto que estás diciendo no es así, o este autor no merece estar en el canon, o te has olvidado de estos otros, que claro, eso, por supuesto, yo no agoto todo el espacio de la literatura, que es imposible, ¿no? Seguramente cualquiera de los que estemos aquí me podéis decir, ya, pero es que yo he echado de menos a fulanita, a menganita, y todo eso es verdad, o sea, os voy a dar la razón porque tened en cuenta que muchos textos parten de encargos, no son libres elecciones. Entonces, bueno, a mí, por ejemplo, me gustaría que hubiera muchísimas más escritoras, más autoras. En el momento en que me hacía los encargos, la literatura era más masculina, ¿no? Pero, pese a todo, yo he intentado que, aunque haya menos mujeres escritoras en el libro, que las que hay estuvieran bien tratadas, con todo el respeto y la devoción que merecen, ¿no? Escritoras como Juna Barnes, como Marina Svetaeva, que mencionaba antes, como Natalia Ginsburg, como Carmen Martín Gaite. Bueno, que las que haya tengan un peso. Y de hecho a mí algunos de los textos que más me gustan son los que hablo de escritoras. No sé, Gertrude Stein, ¿no? Me divierte mucho la autobiografía de Alice Douglas, la relación esta que tenían entre ellas. Lo cercano que está también al mundo del arte, a las vanguardias, en su faceta de coleccionista de cuadros, como su casa de París pues era un centro de reunión con lo más avanzado del momento. Bueno, todo eso es intentado darle la estatura que merecen a estas escritoras que, bueno, que creo que ya en este momento en que estamos es absolutamente innegable. No tiene ningún sentido restarles atención porque es una mera y pura injusticia. Voy a poner la pregunta de nuestra compañera Silvia. Sí. Y inmediatamente cuando acabe el vídeo voy a añadir yo a lo que ella comenta otra pregunta porque son dos ideas en la línea y lo que estabas comentando me ha recordado, entonces voy a aprovechar. Estupendo. Bueno, la velocidad de la conexión no es vertiginosa, ¿no? Digamos. Bueno, es una velocidad literaria. Muy bien. A ver si carga, me voy a silenciar. Hola, buenos días. Mi nombre es Silvia, del Club de Lectura de Espabila y Lee. Y mi pregunta es si en el proceso de relectura de los textos y reseñas que tenías para el libro, si se ha dado el caso de que hayas cambiado totalmente de opinión, para bien o para mal, de alguno de los textos. Y si es así, si me podrías poner un ejemplo. Muchas gracias. Nada, me acabo de dar cuenta de que mi pregunta no va tan en la línea de la de Silvia, así que adelante. Vale. También es una buena pregunta. Muchas gracias, Silvia, por hacerla y por haberte interesado por el libro. Yo diría que cambiar radicalmente de opinión creo que no ha habido ningún caso. O sea, un libro que me entusiasmara y que ahora me parezca flojo, o que me pareciera muy flojo en su momento y que de repente al releerlo redescubriera, no me ha pasado. Lo que sí he hecho, como he anticipado antes, me parecían en cierto modo algunas de ellas incompletas. Claro, han pasado, en algunas reseñas ya había pasado bastante tiempo desde que las escribí y yo, por supuesto, he seguido leyendo, he seguido aprendiendo.
tenía datos sobre los escritores que en su momento no tenía. Y ahí, por supuesto, yo no me he cortado nada y he incluido todo lo que me parecía que le daba más calidad al texto, ¿no? En ese sentido, no he sido nada fiel a mi yo de hace tiempo, ¿no? Me parece que la prioridad era que el libro tuviera fuerza, tuviera solidez, y si podía aplicar los conocimientos que tenía ahora, pues ¿por qué no hacerlo, ¿no? No ha habido esos cambios de opinión radicales, sí ha habido, creo, una mayor profundización en muchos autores, y a lo mejor, bueno, añadir conocimientos que ahora tengo, y la posibilidad, eso, ya que no tenía una limitación de espacio, poder alargar más, poder estirar más, poder añadir, digamos, matices y medias tintas a lo que antes era demasiado brusco, ¿no? He quitado, pues no están todas las reseñas que yo he escrito en mi vida, claro, he quitado las que me parecían más flojas o porque eran coyunturales, porque eran libros inencontrables ya, pero además de autores que tal vez no merecían demasiado la pena. Entonces, bueno, me parecía que dedicar un tiempo a hablar de un autor o de una autora para decir que su libro no era bueno tampoco tenía mucho sentido, ¿no? Sí. He dejado alguno donde sí hago reparos, porque me parece que parte de ese diálogo con los libros no siempre pasa por la aceptación total, ¿no? Es decir, hay libros maravillosos, pero podemos ponerles algún reparo. O decir, el libro en general merece muchísimo la pena, pero aquí el autor no acertó, se equivocó, esto no. También me parecía que en el diálogo era necesario mostrar esa cierta disensión con el autor, ¿no? No que todo fuera asentimiento. También me han preguntado a veces por qué no dejaste solo los clásicos, los libros, digamos, que ya han pasado por ese filtro del tiempo. ¿Por qué hablaste de autores desconocidos? A veces les pones reparos. Bueno, porque yo creo que también la memoria lectora se construye con todos esos libros, ¿no? Incluso con esos libros que a veces nos obligan a discutir con ellos. Eso no les merma interés necesariamente, ¿no? Creo que humaniza también a los autores el ver que, bueno, que incluso los genios más grandes, pues a veces tienen despistes en fin, que son personas con las que se puede discutir. Y los libros que yo contemplo como objetos vivos, no como objetos de museo ni como reliquias, pues parte de esa vitalidad del libro está en que yo como lector, cualquiera de nosotros como lector, pueda discutir con los libros. No siempre darles la razón. Me parece que tiene que haber esa parte de entusiasmo, pero también esa mirada crítica hacia el libro y hacia todo en general. Oye, Eloy, y aunque evidentemente el grueso del libro está fundamentado sobre reseñas o artículos que ya tenías, me pregunto si ha habido muchos casos o si hay alguno del que ahora te acuerdes de autores o de libros de los que no hubieras hecho nunca una reseña o no hubieras escrito, pero que tú pensases, es que esto quiero que esté ahí. Claro. A ver, eso funciona, creo, en los dos sentidos. Gracias a hacer reseñas, yo he descubierto libros que quizá de otra forma no habría leído, no me habría acercado a ellos por desconocimiento, porque no podemos abarcarlo todo, ¿no? Como bien sabemos. Entonces, bueno, a veces me proponían libros que yo no conocía, pero me producían curiosidad y que para mí han sido descubrimientos y ya están en mi biblioteca ideal, ¿no? Hay un libro como El puerto de Toledo, de la escritora italiana Ana María Ortese, que para mí es una belleza, es una novela de formación, es una novela con una voz de una narradora adolescente con muchísima fuerza, muy extraña, llena de elementos de extrañamiento. Me parece uno de los acercamientos más sensibles que yo conozco al mundo de un adolescente. Ese libro, por ejemplo, yo no lo hubiera descubierto si no es por mi trabajo como reseñista. O un libro como La Casa Rusia, por ejemplo, de Vitov, que es un escritor ruso que también, estoy hablando de un libro que publicó la editorial Tusquets en su momento. El puerto de Toledo de Ana María Ortese lo publicó Alfaguara, es decir, eran libros publicados en buenas editoriales, que se vieron, que se reseñaron y que ahora han desaparecido prácticamente de nuestra memoria.
Esos serían casos de libros que yo agradezco, que yo por mí mismo seguramente no habría llegado y que agradezco la parte obligatoria de escribir reseñas. Luego hay otros libros que yo no hubiera leído y que tampoco lamentaría haberme perdido, pero estos son los que he tendido a dejar fuera del libro, ¿no? Porque me parecía que ya no tenía ningún interés. Bueno, ocupar páginas de un libro un poco para hablar mal del libro, para criticarlo en un sentido negativo. Bueno, he preferido que domine el entusiasmo, como decíais antes, la pasión, ese amor contagioso por las palabras y por las historias. Me parecía eso más importante que un poco que el engordar mi ego a base de derribar alguna que otra estatua, ¿no? Me parecía que eso es totalmente secundario en este caso. Oye, ¿puedo preguntarte una cosa? Claro. ¿Cuándo empiezas tu trabajo como reseñista? Sí. ¿Qué te planteas? ¿Empiezas porque te lo encargan, porque te apetece, por placer? ¿Y cómo organizas, que es lo que a mí más me interesa, una reseña? Tú coges un libro, lo lees y después, ¿qué haces? Vale. Muy buenas preguntas, Almudena. Yo empiezo, bueno, como muchas cosas ocurren en la vida, un poco me dirijo hacia ello y un poco por casualidad también. Cuando se estaba formando el periódico El Mundo, hace ya bastantes años, estaban buscando personas que se ocuparan de las diferentes áreas, ¿no? Y bueno, pues yo conocí a alguien que trabajaba ahí, me dijo, ¿por qué no te apetece escribir de algo de cultura? Y yo me dirigí a ellos pensando en principio en el cine, que el cine es una de mis grandes pasiones. Sí. Me dijeron, no, en el cine ya tenemos a las personas. En el suplemento de libros hay posibilidades de colaborar. ¿Te interesaría? Y yo dije, bueno, pues sí, a mí, vamos, todo lo que sea leer. Y la persona que lleva el suplemento de libros en esa época era nada más y nada menos que Manuel Longares, que es un novelista maravilloso, sí. Y persona igual de maravillosa. Yo no le conocía de nada, pero bueno, si la habéis tratado es la persona más educada del mundo, más elegante del mundo. Le llevé alguna reseña de prueba que yo había hecho en mi casa y a él le pareció muy bien y desde el primer momento contó conmigo y me empezó a encargar libros. Entonces él a veces me daba un libro en concreto y a veces me daba a elegir entre varios libros. Ha llegado estas novedades, estas 3 novelas, ¿te apetece alguna de ellas? Y bueno, pues yo elegía. Entonces leía el libro y ahí yo tengo presente lo que dice un ensayista, Jonathan Kahler, dice, una crítica en el fondo es la historia de una lectura. Entonces a mí ese acercamiento me gusta. Yo creo que la crítica en medios, por lo menos, no se trata tanto de hacer una crítica académica, sino una lectura que sirva de orientación a alguien que no lo conoce, que informe sobre el libro y que lo haga, bueno, con cierta gracia, ¿no? Que no sea una cosa seca, pesada y aburrida de leer, sino que tenga agilidad, que tenga un punto de chispa, que esté bien escrito. Es decir, no hay ninguna excusa para no hacer las cosas bien, para no escribir bien. Entonces, yo siempre he sido muy consciente de que yo, hablando de literatura, también estoy haciendo literatura, quizá de otra manera. No de la misma forma que cuando escribo ficciones, por supuesto. Pero yo no dejo de ser escritor ni de ser narrador cuando escribo mis críticas. Y no me importa que se note. No es la mirada del filólogo la que yo tengo. Es la mirada más bien del enamorado de la literatura. Entonces, quizá lo que pierdo en aparato teórico, que seguramente hay docenas de personas, vamos, y seguramente que desde el punto de vista teórico saben muchísimo más que yo y me pueden dar lecciones, pero yo tengo un punto que quizá ellos no tengan, que es el punto narrativo, el punto de fijarme en cómo están montadas las ficciones, cómo están construidos los personajes, cómo es la voz que habla. Bueno, esa curiosidad es más de escritor quizá que de teórico, que son perfectamente compatibles. O sea, a mí me parece que la crítica teórica está muy bien. Tú tienes libros, Almudena, que son el libro sobre Justo Sotelo, que es una maravilla.
y muy bien argumentado teóricamente. Y quizá mi planteamiento, si quieres, es un poco más sentimental, vamos a decir, o más impresionista. Me identifico con ese tipo de crítica que hace algo más creativo con los propios libros. Está muy bien. Y luego a la hora, por ejemplo, de hacer una reseña, ¿qué te planteas? ¿Una extensión fija? ¿Un rollo de 5 páginas? Yo quiero saber eso. Claro, eso está dado por el medio. Eso siempre está dado por el medio. A mí, por ejemplo, las reseñas que más me gustan son las más extensas del libro, que corresponden a la época en que yo escribí para Revista de Libros. Revista de Libros, digamos, sí, que tenía otro ritmo, las reseñas eran de cierta extensión, de cierta profundidad. En un periódico, más de un par de páginas no te conceden. Claro. En Revista de Libros a lo mejor podía extenderme hasta las 5 o las 6 páginas. Y yo como escritor lo agradezco, y creo que la propia reseña lo agradece, porque me puedo meter mucho más en profundidad, claro. Puedo introducir esas notas biográficas a las que antes me refería, puedo contar un poco de la vida de Isaac Dinesen, la vida de Nabokov, la vida de quien sea, además de hablar del libro, ¿no? Entonces me parece que ese trabajo de contextualización queda mucho más armado y bueno, mucho mejor en esas reseñas largas, que dan más trabajo, obviamente, pero también me parece que son más satisfactorias. Claro. Por lo menos para mí lo son, desde luego. Muy bien, gracias. Gracias a ti, Almudena. En esta línea, voy a hacerte una pregunta que es igual un poco comprometida. Y ya le voy a dar la palabra a Ángel, que seguro que quiere hablar contigo. ¿Qué opinas de la crítica literaria hoy y de las críticas en prensa, de los artículos? Sí. ¿Ha cambiado su función respecto a hace 25 años? Pues sí. Emma ha levantado la mano, no sé si quiere preguntar algo. Me parece que ha cambiado, y lamento decirlo, para peor, desde mi punto de vista. O sea, yo cuando empecé a hacer reseñas, me parece que los suplementos culturales, en general todos, no digo en el que yo colaboraba, el propio Babelia del País, tenían, me parece, más solidez, las críticas tenían más extensión, se trataban los temas con más profundidad de las que se tratan ahora. Ahora vemos que el espacio de la reseña se ha reducido muchísimo, y es que muchas veces el crítico no tiene espacio, no le da tiempo más allá de dar noticia de una novedad. Eso, yo creo que ahora la mayoría de los suplementos literarios dan noticia de una novedad, pero creo que la crítica literaria debe ir más allá de eso, ¿no? Debe meterse en profundidad y desmontar el libro y hablar de sus virtudes y hablar de sus defectos. Ese era un trabajo que antes hacían las revistas literarias, pero ahora es que cada vez hay menos revistas también, ¿no? Salvo Quimera, que lleva ahí peleando como pueden, y alguna otra, revistas donde uno diga, bueno, me enfrento a un libro y le dedican un espacio considerable, hay una entrevista con el autor o con la autora. Bueno, hay algo más que simplemente ese casi publireportaje que a veces parecen los suplementos, ¿no? Entonces me temo que en ese campo ojalá cambie y vuelvan otra vez las reseñas de calado, pero seguramente vivimos en un mundo más acelerado, más apresurado, donde las redes sociales, la rapidez del tweet, del post, se lo come todo, y la literatura, nos guste o no, requiere un espacio de reflexión, de pozo, bueno, un ritmo distinto, que no es el del tweet, desde luego. Ahí la literatura va un poco en contra, me parece, del espíritu de los tiempos, lo cual no está necesariamente mal, porque sirve para equilibrar, ¿no? Me parece que necesitamos espacios de lentitud y espacios de reflexión y espacios donde ejercitar la paciencia. Y la literatura me parece que nos fomenta desarrollar todos esos valores. Emma, tienes la imagen congelada desde hace mucho rato, pero desbloquéate, interven. No sé por qué, yo os veo perfectamente. Bueno, pues... ¿Tienes, perdona, Emma, el icono del vídeo lo tienes activado o desactivado? No, activado.
Activado, pues por alguna razón no te vemos. Ah, pues no, lo tengo activado. Vale, no sé. pues nada, O sea, que no se me ve. No se te ve, pero te escuchamos perfectamente. Nada, pues muchas gracias por esta tarde de domingo. Muchas gracias al Club Espabila y Lee, que me encanta el nombre de Espabila y Lee. Sí. Bueno, pues yo creo que en uno de estos, a mí me parece que el libro, El herido leve, es una de estas maravillas tizonianas, ¿no?, que nos regala Eloy Tizón siempre que escribe algo. Entonces, en uno de los capítulos creo que dice que la literatura son ganas, y el libro está lleno de ganas, y yo creo que, como has dicho tú, Raquel, las contagia, ¿no? A mí, desde que lo tuve en las manos, me asombró, aparte de la estructura, lo que me asombró es como que es un libro que no le falta el detalle. O sea, ya te quedas en el índice. Yo ya me quería casi quedar a vivir. O sea, el índice como lámparas rusas, tipo Esmeralda, equívocos fatales, mentir en nuestro idioma. O sea, índice, o sea, y debajo de eso cada capítulo, igual de maravilloso, ¿no? Y a mí también lo que el gran acierto, que ya lo ha dicho Eloy, es que en un libro de reseñas, es un libro de reseñas, pero es también como poesía. O sea, está sembrado de metáforas deslumbrantes. ¿A cuál más, no? Entonces, y luego a mí me pasó, Raquel, como a ti. Yo fui, o sea, como algo que has comentado, yo leía, buscaba muchas veces el libro, que a veces ha sido inencontrable, los que no conocía, volvía, y otros que sí que había leído, volvía a ello, lo releía. O sea, primero leía lo que había escrito Eloy, lo releía, lo volvía a leer y me quedaba igual de maravillada, y con la autoestima mía cada vez bajando más, porque decía, pero bueno, si esto... O sea, que el libro me parece maravilloso. Es cierto que también me gusta mucho que rescata como autores semiolvidados o olvidados, ¿no? Y la pregunta, para no tardar más, aunque más o menos lo has dicho, Eloy, es de qué crees tú que depende que algunos libros o algunos autores envejezcan peor que otros. Y no lo sé, porque de todos los que he leído, que algunos no conocía y algunos no he podido encontrar, parece que casi todos, aunque tú es verdad que a algunos les pones pegas o lo que sea, parece que todos merecían que se conocieran, ¿no? Y sin embargo algunos, pues, como que han envejecido mal, o no sé si han envejecido mal o hemos sido injustos con ellos. Nada más, muchas gracias. Muchas gracias, Emma. Emma es una lectora y escritora maravillosa, y te agradezco muchísimo tu intervención y que nos acompañes esta tarde. Es verdad que hay libros que envejecen bien, mal, regular, pero yo creo que en muchos casos no se trata de que el libro haya envejecido. Por ejemplo, los dos que he mencionado antes, El puerto de Toledo y La casa Pushkin, a mí me parece que se mantienen jóvenes. Son libros actuales, son novelas actuales. Lo que ocurre es que el mundo literario, el mundo editorial, diría, es casi incomprensible y se rige por modas muchas veces. Entonces, todos los libros que aparecen en Herido Leve tuvieron su momento, vamos a decir, de gloria. Estuvieron en los escaparates, estuvieron en las mesas de novedades, recibieron atención por parte de los medios. Sin embargo, en un par de décadas, muchos de ellos han desaparecido y sus autores no nos suenan de nada, ¿no? Eso, por una parte, creo que induce a un estado de ánimo de una cierta melancolía, ¿no? Porque vemos que el tiempo tiene un elemento de arbitrariedad que es incontestable, y por otro lado también, bueno, supone una lección de humildad. Es decir, cuánto de los autores que ahora son absolutamente imprescindibles y ocupan todas las portadas de los suplementos cuando aparecen, a la vuelta de una década van a desaparecer. Eso es cruel constatarlo, pero eso pasa, ¿no? Yo he rescatado una mínima parte de los libros y de los autores que podían ser rescatados. El fondo es muchísimo mayor, se debe medir por miles o por millones de libros. Entonces, bueno, eso es algo que nos da que pensar, ¿no? Sobre esa... no sé, sobre esa temperatura social, ¿no? Que hace que unos libros se eleven, caigan. Es una especie de inversión en una bolsa de valores que, como la bolsa real, cambia, ¿no? Es una bolsa simbólica, si quieres, en el que el peso y la valoración
de los autores está constantemente sufriendo alzas y bajas. Eso es así, eso es permanente, ¿no? Entonces, bueno, produce un poco de vértigo, obviamente, porque no hay nada fijo, casi nada fijo en la literatura, pero por otro lado, bueno, nos da la sensación de que es un organismo vivo que se autocorrige constantemente y que a veces acierta y a veces comete injusticias. Hay situaciones que, a mi modo de ver, solo pueden considerarse injustas, que no leamos a determinados autores o autoras, que no estén en el diálogo cultural de todos los días, se debe a una absoluta injusticia, no hay otro motivo. Gracias. Nada, a ti, Emma. ¿Ponerte aquí? Vale, sí. Te cambio el sitio. Buenas tardes, Eloy. Hola, encantado de saludarte. Encantado de saludarte. Y disculpas por no firmarte el libro. Eso no pasa lo nada, tendremos que solucionar tarde o temprano. Pues, de hecho, yo traía un libro para regalarte. Ay, qué pena. Uno de Maggie O'Farrell, que es una escritora que me gusta mucho y recientemente pues, me habían regalado uno firmado por ella y digo, bueno, pues como tenía duplicado, digo, pues voy a llevárselo a cambio de que me firme. Guárdalo, no se lo regales a nadie. Pero aquí en León. Haremos el intercambio, sí. Bueno, yo quería decirte que en el libro, pues ya lo has apuntado tú en la intervención, que has querido prescindir un poco de ese tono geográfico respecto a esos autores que admiras y con los que durante esos 30 años has convivido y que, bueno, pues coinciden también en buena medida con autores que yo también admiro, como John Cheever, que yo sé que te gusta mucho, como Tobias Wolff, como Richard Ford, Raymond Carver. Hablas también de Juna Barnes, que para mí es una de las mejores escritoras del siglo XX, sin lugar a duda. Y también otros referentes de la literatura europea, la literatura rusa, la literatura italiana, dices Natalia Ginzburg, Giuseppe Tomasi de Lampedusa. Trazas un poco ese mapa sentimental durante esos 30 años y yo te iba a preguntar un poco por alguna fobia, pero ya nos has dicho que no querías dejar tu ego por encima y derribar esos mitos, esos autores que no te gustan. Pero yo sí echo de menos, leyendo tus cuentos en muchas ocasiones, porque me parece que sí hay una apuesta por la calidad en los cuentos más que por la cantidad y por una prosa poética y muy trabajada. Echo de menos algún poeta, o por qué no ha habido poetas que yo sé que evidentemente tienes que ser lector de poesía cuando escribes los cuentos como los escribes, y por qué no hay poetas, o por qué has decidido no incluir muchos poetas y poetas. Pues muchas gracias por la valoración y por la pregunta. La verdad es que es una cuestión de puro azar. Es decir, normalmente en los suplementos culturales están repartidas las tareas por departamentos, casi. Está el departamento que se ocupa de la narrativa traducida, que era donde generalmente iba a parar yo, el que se ocupa de la narrativa española, el que se ocupa de la poesía y del ensayo. Y normalmente no se mezclan, o se mezclan en casos muy, muy contados. Entonces, a mí sencillamente no me llegaban libros de poesía para escribir sobre ellos. Yo, por supuesto, he leído poesía, me he alimentado mucho de poesía, ha sido uno de mis, de mis deslumbramientos, creo, mayores. Y aparecen citas de poetas, sí he colado, entre comillas, citas de poetas aquí y allá, de poetas que me gustan, pero efectivamente no hay análisis de libros de poesía como tales, porque realmente he hecho muy pocos. He hecho pocos en mi trayectoria lectora. He dejado testimonio de pocos libros de poesía. He escrito alguno para alguna presentación de amigos como Jordi Doce. Hay un libro de Jordi Doce del que se habla, Perros en la playa, donde hay una mezcla entre prosa y poesía, pero no es, digamos, un libro canónico de poesía como entendemos. Pero es cierto, se debe es tan prosaico como eso, como esto que te estoy diciendo, ¿no? Que a mí sobre todo me pasaban libros de narrativa extranjera. Yo por una parte prefería, porque la narrativa española
también cuando tú eres parte de ella, a veces es más complicado, todos tenemos amigos, enemigos, entonces creo que es mejor mantener un poco de distancia, aunque también he hecho alguna, menos, pero alguna. Pero esa es la razón, no hay otra. Quería hacerte otra pregunta un poco. Sí. ¿Cuál crees que va a ser un poco la tendencia en los próximos años? Yo creo que la narrativa española y en el cuento ha habido una especie de realismo o de mucho relato carveriano. Yo me encanta Carver, pero sí es cierto que lees muchos libros de cuentos en los que parece que los personajes son descriptivos, es decir, que pululan, que hacen cosas, pero no ves luces y sombras, no adivinas otras cosas distintas o incluso una apuesta por el lenguaje, como haces tú, por trabajar más los cuentos desde otro punto de vista. ¿Cuál crees que va a ser la tendencia a raíz de la pandemia? Quizá vamos a volver a unos cuentos fantásticos, quizá menos realismo del que se ha abusado de una forma también abundante por parte de las editoriales o por parte de los lectores. No sé si sería culpa tampoco de las editoriales que igual apostaban por ese modelo de literatura. Es curioso, antes comentábamos cómo van cambiando, ¿no?, las tendencias sociales. Y una de las más llamativas para mí es la que mencionas de Carver. Carver, durante unos años, cuando yo empecé más o menos a publicar, era una voz hegemónica. El cuento era Carver y prácticamente el que se salía de ahí lo tenía muy difícil, ¿no? Y ahora creo que, bueno, Carver sigue ocupando una posición, pero ya no es una posición central. Yo lo que veo es que en el cuento hay bastante, diría, fragmentación, o que hay líneas muy distintas, y para mí dos fuerzas o dos elementos claves ahora mismo es, por un lado, la aparición o la visibilización de muchas autoras, de muchas escritoras. Entre mi generación, por ejemplo, escritoras de cuentos hay algunas, pero no hay demasiadas. Está Mercedes Abad, Nuria Barrios, las podemos contar, pero no salen muchas. Yo creo que ahora, afortunadamente, se ha producido una normalización en ese terreno y hay muchísimas escritoras. Y eso por un lado, que creo que es una buena noticia para todos. Y luego, algo que tiene que ver con lo que decías, ese avistamiento de ovnis, ¿no? Ese avistamiento de criaturas fantásticas que en cierto modo viene de la literatura latinoamericana, ¿no? Ahora mismo sabes que hay una literatura muy pujante, en gran medida escrita por mujeres también, que no es la literatura del realismo castellano-manchego, ¿no?, que es una literatura muy impregnada de lo fantástico, con a veces un borde tenebroso, un borde terrorífico, como en el caso de Mariana Enríquez, o con un borde de brutalidad, ¿no?, como en el caso de María Fernanda Ampuero, donde retrata realidades tan crudas que sin dejar de ser realistas, tocan ya algo fantástico, algo onírico, de pura, no sé, de puro descabellado, ¿no? Entonces, bueno, desde luego ese realismo tal como lo conocíamos, el realismo de la literatura española de los años 50, que produjo sin duda títulos excelentes, yo creo que ahora el mundo es otro, la realidad es otra y sin duda alguna me parece que se va a impregnar de todo ese, sobre todo de todo ese extrañamiento que estamos viviendo en el mundo, ¿no? Hemos pasado un año y pico realmente raro, muy raro, ¿no? Y eso, bueno, creo que se va a reflejar o se está reflejando ya en la literatura que venga, ¿no?, y en el terreno del cuento. Yo últimamente los libros de cuentos que leo, casi todos son extraños, no son nada realistas, son cuentos con un punto de vista muy, muy, muy descentrado, es otra cosa, es otra cosa. Yo creo que seguramente ese será un camino que todavía tiene años para desarrollarse y para profundizar y que seguramente veremos buenos libros de cuentos en ese terreno. No sé si tú también tienes esa sensación o como lector.
Yo creo que sí. Hay una tendencia a dejar atrás ese realismo y apostar un poco más por la ficción, pues con un toque más de imaginación o a veces de ocultismo, ¿no? en los relatos. Y incluso una línea que a mí me parece interesante son relatos con cierto componente social, pero cruzados por una línea fantástica, ¿no? El último libro de cuentos de Elvira Navarro, no sé si lo leíste, si no te lo recomiendo, La isla de los conejos, ¿verdad? Tiene esa cosa, esa mezcla peculiar, donde por un lado ahí, bueno, están nuestras casas, nuestros bloques, nuestros extrarradios, pero de repente hay ciertos fantasmas que aparecen al mediodía que ya no son los clásicos, ¿no? A mí esa línea me parece muy interesante, me pareció un gran libro de Elvira y seguro que ella va a seguir por ahí, me da esa sensación. Está bien. Muchas gracias. Nada, a ti. Oye, una preguntita quería hacerte. En el libro de Herido Leve, en el libro digital, sí. ¿Es posible o todavía no? ¿Hay hipertexto? ¿Hay, perdona? Hipertexto, es decir, enlaces, que yo pincho, por ejemplo, en un autor y me pase a la Wikipedia sobre la vida, a una película, a un film. ¿Todo eso tú crees que llegaremos? Sí, sí, claro que llegaremos. De hecho, ya está en parte, ¿no? Claro. Que yo sepa, a ver, yo no leo en digital, yo leo en libro físico. Que yo sepa, en Herido Leve no hay esos hiperenlaces. Pero en otros textos sí, claro, que te aparece, que incluso, creo que a veces puede ser incluso molesto, ¿no? Para leer, porque en una novela, por ejemplo, estás leyendo los personajes visitan un palacio de Venecia y entonces te lleva el enlace a visitar el palacio de Venecia y demás, ¿no? Que también puede ser un elemento distractor, porque te saca de la novela, te lleva a otro lado. En libros de teoría o de pensamiento sí puede ser más interesante, ¿no? Por toda la cantidad de referentes que se extienden en forma de árbol. Hombre, es que imagínate el día que Herido Leve, por ejemplo, llegue a dentro de 2, 3 años, no lo sé, a lo mejor menos, al hipertexto y yo pinche uno de tus autores, enlace con otra crítica de otra persona, enlace con una película, con la voz a lo mejor del autor que tú estás reseñando, pues hombre, es que la lectura de ese libro puede ser eterno. Sí. Sí, claro. Cada sección puede durar. Lo que tú quieres, puede estar 10 años con tu libro aprendiendo, ¿sabes? Sí, pero que yo estoy segura que a eso se va a llegar en breve. Es posible, sí. Sí. Y me parece muy interesante con tu libro. Es más, cuando yo lo leía, fíjate, uno de los tipos de lectores que me planteaba, a lo mejor, y cuando yo escribí el ensayo justo me pasó lo mismo. ¿Quién sabe si a lo mejor los presos en la cárcel sería interesante como un taller de lectura, porque tiene mucho tiempo libre y a lo mejor un taller de lectura una vez a la semana a través del libro, que puedan sacar de biblioteca otros libros que estén enlazados con el tuyo? Sería un posible taller a impartir en un centro penitenciario, por ejemplo. Sí, sin duda. Sería interesante, claro que sí. Plantearlo. Sí, sería una cosa bonita que incluso lo puedes plantear y a lo mejor penitenciarista diría que sí. Sobre todo yo creo que lo maravilloso de la literatura, y creo que eso lo compartimos los que estamos aquí, es que empiezas a tirar de cualquier hilo que tires, claro. Empiezas por donde quieras, por la literatura española, por la literatura latinoamericana, por la literatura rusa, y un libro inevitablemente te conduce a otro, y ese a otro, y ese a otro autor, ¿no? Y es una madeja inacabable y maravillosa, ¿no? Es como estar en un laberinto en el que seguramente no encontraremos nunca la salida, porque no queremos salir del laberinto, porque nos encanta el laberinto, como ese vídeo en el que aparece, que seguramente habréis visto,
Umberto Eco en su casa, recorriendo su casa, que es una especie de laberinto de 500 metros cuadrados, todo forrado de libros. Y uno dice, bueno, esto es una idea bastante cercana a la imagen que yo tengo de la felicidad, ¿no? Porque para él a lo mejor era una tortura mantener esa biblioteca. Pero a mí es uno de los aspectos que más me gustan de la literatura, esa intuición que vamos desarrollando, y a veces leemos la solapa de un libro, la contracubierta del libro, y nos dice, bueno, pues este libro influyó en no sé quién, y entonces vamos a ese no sé quién, Claro. y a su vez. Sí. Entonces eso es como un árbol genealógico que se agranda más y más, y según lees, más sensación tienes de ser un ignorante, porque ves que lo que te queda por leer es infinito, ¿no? En comparación con lo que has leído. Pero eso es parte de... Es una madeja que empiezas por un lado y ya no sabes dónde vas a llegar. Claro. Y una de las cosas maravillosas, ¿no? Cómo empezamos a leer, ¿no? Yo recuerdo haber ido tardes en Madrid a la antigua Casa del Libro de la Gran Vía y un poco dejarte empapar por los libros, leer 1000 solapas, un libro te hablaba de otro, ibas a ese otro y al final yo tenía que controlar bien porque tenía una paga muy limitada, entonces no disponía de muchos medios para comprar libros, entonces quería acertar con el libro. Y claro, me tiraba ahí prácticamente toda la tarde mirando libros hasta que decidía uno, aunque podía haberme llevado 25, ¿no? Pero bueno, esa parte de descubrimiento, de búsqueda del tesoro, creo que esa es una parte emocionante para los que leemos y que yo creo que no se debería perder, ¿no? Eso, lo que decís del entusiasmo, de la pasión, de transmitir a otros esa sensación de, bueno, aquí hay un mundo que si realmente te conmueve, si dejas que te conmueva, bueno, es algo que va a durar toda la vida y que va a enriquecer tu vida hasta límites insospechados, ¿no? Realmente los que amamos la lectura creo que nos da un poco de lástima a las personas que no leen, ¿no? Porque pensamos, jo, qué maravillas te estás perdiendo, ¿no? Qué pena, la verdad, sin ningún afán de superioridad ni creerse mejor, sino simplemente qué pena, ¿no? Es como el que nunca se ha enamorado, nunca ha viajado, dices, hombre, vale, vas a vivir igual, pero te estás perdiendo algo verdaderamente hermoso, ¿no? Coincido contigo, sí, totalmente. Bueno, no sé si tenía más preguntas, Raquel, o... Quedaba una, lo que pasa es que ya siento que nos hemos pasado mucho de la hora. A pesar de su paciencia. No, yo como queráis, yo no tengo prisa, o sea. Si no, si te parece, pongo esa última pregunta que puede ser un buen cierre. Muy bien. Vale, os voy a compartir la pantalla. Así no dejamos a la persona también que se ha molestado en hacer la pregunta sin la respuesta, ¿no? Hola, Eloy. Soy María. Quería decir que me has transmitido una emoción muy fuerte por ciertas lecturas de las que haces reseñas y se nota que en algunas de ellas pues tienes depositado un especial interés o emotividad. Entonces me gustaría preguntarte si tienes algún autor o algún título en particular que al reescribir la reseña pues te haya emocionado especialmente. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por la intervención y por la pregunta. Es verdad que yo creo que se deduce de todo lo que he estado diciendo. No veo la literatura como una experiencia meramente intelectual, ni la literatura ni el resto de las artes, ni el cine, ni el teatro. A mí me parece que, por lo menos en gran medida, es una experiencia emocional. Es decir, al final lo que nos queda de los libros, de las películas, es una cierta emoción que nos han producido y que nos acompaña durante mucho tiempo, ¿no? Me parece una de las mejores experiencias que se puede tener, pues cerrar el libro con esa sensación de gratitud y de estar conmovido con lo que nos han escrito porque hablan de algo que nos ha tocado, ¿no? Cuando salimos del cine con esa emoción. Entonces yo reivindico, creo que en el libro se reivindica la literatura también como
como esa parte emocional que tienen los libros, y desde ese punto de vista, pues yo creo que hay que subrayar no solo la riqueza en términos intelectuales que nos ha producido, sino la verdadera emoción que nos producen los libros. Porque me parece que eso es algo que no se olvida, ¿no? Creo que muchas veces olvidamos los argumentos de los libros, no nos acordamos de los nombres del personaje, de qué pasaba en el capítulo 4, porque al final eso no es tan importante, ¿no? Sin embargo, la sensación que nos produjeron determinados libros nos va a acompañar siempre o casi siempre. Entonces, yo he querido que esa parte esté presente en Herido Leve, como ha visto esta lectora con mucha perspicacia, y por supuesto a mí hay determinados libros que me conmueven especialmente. Bueno, algunos de los nombres ya han salido, ha salido el nombre de Juna Barnes, de John Cheever, de Nabokov, de Marina Tsvetaeva, una escritora rusa también que llevó una vida marcada por la tragedia y por un talento desmesurado. Las novelas que he mencionado de Ana María Ortese, Natalia Ginzburg. La lista, la verdad es que es muy considerable, y yo diría que, al menos en un pequeño grado, todos los autores que aparecen en Herido Leve me han tocado un poco la fibra. No son para nada ejercicios de retórica, ejercicios intelectuales, sino que yo pretendo que esté reflejada esa verdad emocional que la buena literatura transmite. Bueno, si he conseguido acercarme, aunque solo sea un poquito, a la verdad emocional de la literatura, yo, bueno, pues doy mi trabajo por bien empleado, ¿no? Admitiendo, como digo, que es un libro, bueno, que se podría continuar, que ojalá yo pueda continuarlo, y que también el lector puede continuar por su lado, buscando, como hacen los buenos lectores, los libros, las referencias, esa curiosidad eterna, ¿no? Que nunca será saciada y que la literatura nos despierta y nos despertará siempre. Muchas gracias, qué bonito. Magali, ¿querías pedirle una recomendación? Sí, bueno, ante todo, Eloy, muchísimas gracias. No hace falta. Bueno, yo es que soy como muy vergonzosa para esto de hablar. No me gusta nada hablar, por eso me rodeo de gente que habla siempre tan bien. Hacen esa función por mí. Muy bien. Entonces, bueno, me ha pasado un poco con lo que decía Raquel, que había autores que yo tampoco los conocía. Y sí que me pasaba también un poco, como decía Almudena o Emma, ahora no recuerdo quién lo hizo a las dos, que a veces te enfrentas que al principio, cuando coges el libro, dices, ¡ay, madre!, ¿no? De hecho, la idea de este libro realmente es de Raquel, que ¿sí? la comenté, que en forma que iba a girar el club de lectura. En principio valoré alguno de tus libros de cuentos, y entonces ella me dijo, creo que Herido Leve es el libro que se encaja con esto. Y de hecho, cambié luego todo el club de lectura casi por incluir este libro. La que armaste, Raquel. Buena la hiciste. Entonces, bueno, yo sí que quería preguntarte de los libros que tú recomiendas a lo largo de todo el libro, sobre todo un poco al principio cuando hablas de los veranos, de que descubrías y querías otro, y bueno, toda esa parte de los primeros capítulos. ¿Qué libro nos recomendarías sobre el club de lectura? Porque es un club de lectura que no se acaba, es decir, se va a continuar leyendo a lo largo del verano. ¿Qué libro nos recomendarías para leer este verano? Y quizás te dejo así como un poco de una especie de invitación, a lo mejor en algún momento cuando la pandemia ya realmente remita, y puedas firmarle los libros también a él. Claro que sí, esa invitación está ya aceptada. Una presentación en la librería o aquí mismo. Claro. Y comentar a lo mejor ese libro que nos has dicho al club de lectura, a ver, hacer un feedback entre todos, a ver qué nos ha parecido, que incluso a ti a lo mejor pues lo lees ya con más tiempo, y a ti mismo a lo mejor no sé. Pues mira, no sé si
si daréis por válido algún libro que no esté en herido leve. Mucho más válido. Porque durante el confinamiento he leído bastante. A mí no me ha pasado eso que le ha pasado a otros colegas de no poder leer. Yo, por suerte, pude leer y además la literatura siempre tiene esa parte de refugio, a mí por lo menos, ¿no? Cuando a veces la realidad es muy absorbente, muy hiriente, muy preocupante. Bueno, la literatura no es que nos evada, no nos evadimos de nada, pero coloca como en otro cuarto, ¿no? De la casa distinto. Y entre todo lo que he leí 2 libros que a lo mejor a vosotros os resultan conocidos y me decís, bueno, ya, eso ya no lo sabemos de memoria, pero que a mí me han conmovido profundamente. Uno es Stoner, de John Williams, la novela, no sé si no la habéis leído, yo os recomiendo, es una novela que me conmovió profundamente, una novela de una sencillez maravillosa, pero de una hondura que te llega a preguntar, que te lleva a preguntarte cómo lo ha conseguido, ¿no? Como un tipo que me cuenta la vida nada espectacular de un profesor, consigue poco a poco ir cargando de emoción la escritura y termina conmoviéndome de verdad, ¿no? Con una prosa muy sobria, sin ningún efecto especial, sin ningún truco barato, o sea, es de una honradez, no sé, me parece eso conmovedora esa manera. Esa novela la recomendaría, pues creo que a vuestros participantes del club les puede interesar y puede dar juego también para hablar de ella. Y otra es una novela que, confieso mi ignorancia, no la conocía hasta ahora y que también me ha supuesto un verdadero revulsivo, que es El mar, de Iris Murdoch, de la escritora Iris Murdoch. Es un libro que está muy bien considerado, yo tenía ganas de leer esta autora y en algún sitio leí que era su mejor novela. Y efectivamente es una novela asombrosa. O sea, es una novela de esas que uno dice, pero ¿cómo no he podido leer esto antes? Es una novela que empieza de una manera lenta, o sea, yo tardé un poco en entrar en la novela, pero cuando entras, madre mía, lo que hace ahí, o sea, es una novela de una superdotada, de eso que dices, bueno, yo nunca seré capaz, tendré la capacidad de escribir un libro como este, porque es un libro hondo, pero es un libro muy divertido a la vez, muy ameno, con golpes de humor, con una reflexión sobre los sentimientos, sobre el amor. Me parece una cosa única y desde luego para mí ya está entre las mejores novelas del siglo XX sin ningún género de dudas, estas 2 novelas. Entonces te lo digo porque aunque no están en herido leve, quizá en una próxima reedición estén, pero sí han sido 2 novelas que me han emocionado, sobre todo me han emocionado, me han producido mucho placer y creo que el verano puede ser una buena época para meterse las 2. El mar es de una extensión mayor. Stoner no es una novela corta, pero bueno, es asequible y creo que las 2 pueden ser bonitas formas de enriquecer ciertas horas del verano, ¿no? Por decirlo así. Bueno, pues seguro que yo traía más preguntas, seguro que a Almudena le gustaría seguir también conversando, Emma, Ángel, pero bueno, como ya nos hemos pasado, bueno, no sé si habíais hablado de una hora concreta, pero en cualquier caso, creo que ha sido un encuentro inesperado para un domingo por la tarde, muy, muy gratificante. Bueno, lo digo también de parte de Magalí, del Club de Lectura. Bueno, ha sido precioso. Puedo decirlo. Y aunque somos 4 gatos, bueno, pues yo creo que todos lo hemos disfrutado, que aquí lo que nos une es que yo creo que todos somos fanáticos de alguna manera de la literatura y nos hace heridos leves, ¿no? Frente a los avatares de la vida y por eso pues este ratito de ficción y de vida, que son inseparables, pues bueno, ha sido maravilloso y solo me queda pues agradecerte de nuevo tu generosidad y sobre todo a las personas que os habéis animado a estar de alguna forma, pues de verdad muchísimas gracias de parte del Club de Lectura y ha sido un lujo.
Ha sido un lujo, muchas gracias. Ha sido un placer enorme, yo lo he disfrutado y nada, os doy las gracias a todos. Vamos, estamos aquí como entre amigos, ha sido un gustazo. Desde luego, muchísimas gracias. Una tarde de domingo, vamos. Gracias. Y muchas veces. ¿Qué decía Magali? ¿En YouTube? Que vamos, yo no tengo inconveniente, no sé si los demás tienen algún problema. Yo aunque esté congelada, bueno, congelada. No sé, al principio te hemos visto, Emma. Luego a partir de un cierto momento no sé, ya te tengo la cámara y le doy y no, pero bueno. No pasa Por nada. Lo menos no es deshonrosa la imagen ni nada. No sales mal. Pues encantada, muchas gracias. Gracias a todos, cuidaos mucho y nos vemos pronto. Gracias. Hasta pronto. Chao. Madre mía, me queda